Hola, ¿cómo están? Estábamos viendo la clase 8. Vimos parte del tema de corazón y espíritu nuevos en Ezequiel. Y hoy también, como parte también de esta clase, vamos a ver el tema los huesos secos y el espíritu, ese texto tan extraño, ¿no es cierto?, donde se reúnen, donde Ezequiel se encuentra con muchos huesos y finalmente el espíritu, o sea, algo ocurre ahí, ¿no es cierto?, que les da órganos, piel, sangre, carne y después al final el espíritu, o el espíritu está en todo ese proceso para lograr esa resurrección de la carne, ¿verdad? Porque por eso vendrá después la creencia en el Nuevo Testamento de la resurrección de la carne, y de hecho eso lo profesamos nosotros en nuestro credo. Pero ahora nos vamos a limitar principalmente en el tema que estamos, que es del Antiguo Testamento. Después ya veremos eso en las clases sobre el Nuevo Testamento. Entonces, bien, habíamos visto un texto que, esto ya lo habíamos visto en la última clase, que significaba de que, del nombre de Dios, de santificar el nombre, y qué es lo que ocurre cuando se rechaza ese nombre y cuando quedan impuras las tierras, los pueblos, las gentes que necesitan esa purificación que la da el Espíritu. Y por eso, eh, por el profeta Ezequiel, Yahvé, Dios dice que nos dará un corazón nuevo, que infundirá en nosotros un espíritu nuevo, que quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Entonces, eso ya lo habíamos reflexionado un poco. Y después, al final, ese texto de Ezequiel, en el versículo 27 del capítulo 36, decía que infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Entonces, claro, ahí termina como con un mandato, ¿no es cierto?, de que todo lo anterior va a ser así en la medida que nosotros nos conduzcamos según las promesas de Dios, los preceptos o mandamientos de Dios, y que practiquemos esas normas. Esas normas actualmente han sido recogidas por muchos siglos por la Iglesia y se llaman moral cristiana. Cuando es algo más humanista y no cristiano, o más humanista que cristiano, se le llama a lo mismo como ética. Y cuando es cristiano, de inspiración cristiana, basado en los evangelios, en los dichos y promesas de Jesús, se dice moral cristiana. Y también desde esa misma moral cristiana nacen varios preceptos que incluso a veces pueden parecer polémicos, pero hay uno que a mí me gusta citar, que es, en latín dice, necesitas caret lege, que significa ante la necesidad carece la ley. Eso fue mal traducido, ¿no es cierto?, por el pueblo, la gente que no sabía latín, lo dejó como la necesidad tiene cara de hereje, ¿ya? Porque leyó así del latín necesitat caret lege, pero no, significa la traducción del latín necesitat caret lege, significa ante la necesidad carece la ley. Por ejemplo, si una persona ha tratado de buscar trabajo, ha pedido ayuda, ha pedido en la calle, como mendigo, algo para alimentar a sus hijos, para llevar a casa y alimentar a sus hijos que se están muriendo de hambre, están afectados por el hambre, pero esa persona puede, por ejemplo, hurtar, tomar algo de un supermercado o una verdulería, quizá, un fruwer, que se llama acá,
Em, Eso para Dios no sería pecado. Claro, sería sancionable. Acá hay gente que es tan corrupta que roba miles de millones de pesos, por ejemplo, acá en Colombia, y ahí están, dan hasta entrevistas como si fueran personas importantes en la televisión. Por ejemplo, el gobierno pasado se robaron, ¿cuánto? 17.000 millones de pesos que ahí están perdidos y nadie salió juzgado por eso. Entonces, pero cuando pillan a alguien robando algo, si no lo paga, en el ejemplo que estamos colocando, evidentemente no podría pagarlo, por eso está hurtando. Hay que distinguir, es robo cuando es con violencia y es hurto cuando es sin violencia. Bueno, entonces esta persona, este padre de familia, está hurtando para llevar algo a su casa y, y es su derecho, porque lo que le sobra a otro, mientras el pobre muere de hambre, eso le pertenece al pobre. Por eso, antes la necesidad carece la ley. Entonces, la necesidad primera es mantener la vida, sobre todo mantener la vida de esos niños. Y por lo tanto, si él tiene que hurtar, eso no es pecado ni para Dios ni para la iglesia, porque es lo último que le quedaba para preservar la vida de sus hijos. ¿Correcto? Entonces, eso es una ley moral. Claro, sería sancionado, como dijimos, o si por ejemplo ahí la persona es sorprendida hurtando o le revisan el bolso, la bolsa y ve que lleva algo que no compró y si no tiene dinero para comprarlo en ese momento que lo sorprendieron en la caja o después de la caja, de pasar por caja, ahí entonces lo llaman a la policía, ¿verdad? Y perjudica más su vida. O sea, ahí ni siquiera llega a su casa con nada, ni siquiera llega él a ver a sus hijos que están afectados por el hambre. Entonces, por eso, en ese sentido es interesante eso de necesitat caret ley, ante la necesidad carece la ley. Entonces, a veces hay que saltarse cosas, eh, leyes o costumbres, cuando se trata de preservar algo mayor, porque si los niños, en el ejemplo que estamos colocando, son inocentes y son indefensos. Alguien tiene que velar por ellos, el papá, en este caso, la mamá. Pero si no es posible, entonces tiene que recurrir a tomarlo de otro lado, donde sobra. Por ejemplo, una verdulería, un supermercado. Y eso por eso también nosotros tenemos que ayudar a las personas más pobres, a las que están indefensas, no tienen nada. A lo mejor nosotros creemos que damos poquito, al menos una moneda o algo, o hasta la bendición, por último, que pedimos para nosotros en la mañana, que eso se salga de nosotros y vaya a esa persona. Pero entonces esa es la diferencia en ética, en moral y también ese precepto de la moral cristiana actual ante la necesidad carece la ley. Entonces, repito, ahí en el ejemplo que estamos colocando sería lícito para la iglesia y para Dios hurtar para preservar la vida de esos niños pobres, inocentes e indefensos. Ante la necesidad carece la ley de no hurtar, porque primero está la necesidad de preservarle la vida a esos niños. Porque si no hay vida, si la persona no vive, ¿qué derecho, qué obligación, qué deber tú le vas a aplicar a esa persona? Ninguno, no se puede. Bueno, entonces veíamos el contexto de ese texto
donde Ezequiel está en un contexto del exilio, está exiliado en Babilonia o estuvo exiliado y está saliendo del exilio el pueblo, donde se va construyendo una esperanza para el pueblo hebreo, que recordemos ahí en Babilonia es cuando comienzan a aprender el arameo, ya que el arameo era idioma oficial de tres imperios, el asirio, el persa y el babilónico. Entonces, ahí eran liberados también. Esta fue la última diapositiva que alcanzamos a ver, retomamos desde acá para comenzar entonces el contenido nuevo. Entonces decimos que nuestro texto forma parte de una unidad literaria más amplia, la que forman los versículos 16 al 38, aunque se incluyan allí algunas añadiduras más tardías. Este conjunto es ciertamente obra de Ezequiel. Por ejemplo, habíamos dicho también en la clase pasada que es el relato de la creación en el Génesis. Se ha descubierto que es una reelaboración del Enuma Elish. Enuma Elish, dijimos, es una cosmogonía babilónica. Cosmogonía es un relato mitológico sobre el origen de lo que está, de la creación, de la que ve la persona ahí en ese momento. Entonces, fue una reelaboración de ese mito babilónico y que seguramente lo hizo él. Por lo tanto, ese relato de la creación de los primeros versículos de la Biblia corresponderían, según los expertos, no a Moisés, sino a Ezequiel, porque eso se hizo en el exilio en Babilonia. Recordemos que los libros más antiguos son los de los jueces y algunos salmos, pero como acá habla del origen, se coloca primero en los libros de la Biblia. Recordemos que Biblia significa libros, entonces hay esa libertad como para mover esos libros. Y se ubica entonces el relato de la creación al principio. De hecho, dice en principio, no dice en el comienzo o al principio. Y ese en principio significa fundamento y da cuenta a poder pensar lo que está descubriendo hoy día con el telescopio James Webb, que parece que el Big Bang no fue tal, o hay que reinterpretarlo también, reelaborarlo, reestudiarlo, reestructurarlo y replantearlo de otra manera, pero no como lo habíamos estado creyendo por décadas. Entonces, recordemos que el Big Bang fue un descubrimiento de la materia que es astrofísico y teólogo. Los teólogos siempre cree la gente que estamos lejos de la ciencia y no es así. De hecho, el 20 de julio vamos a hacer un retiro en el monasterio benedictino, ojalá que todos puedan estar, un cine retiro. Vamos a ver la película exclusiva, Contacto, basado en un libro de Carl Sagan, y que en la película es un romance entre un teólogo y una astrónoma, que en el fondo trata con ello de reflejar la relación entre ciencia y fe, y eso cada vez más ha ido acercándose. Así que muy interesante también va a ser el retiro porque vamos a ver esa relación, cómo actualmente podemos comprenderla, interpretarla. Bien, entonces se trata de una visión panorámica de la renovación de Ezequiel, que ofrece a su pueblo en nombre de su Dios. Después de una corta presentación de la historia del pueblo, destinada a subrayar hasta qué punto Israel tiene bien merecido el castigo del destierro, el profeta se vuelve decididamente hacia el porvenir. Recordemos que la clase pasada decíamos, la revelación de Jesús es que Dios es Jabá, papito, y un papito, muchas veces, porque hemos sido papitos, tenemos que castigar. Eso no significa empujar a alguien a una tragedia.
No, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente, ¿qué sucede? Lo que ha ocurrido en Texas, eh, donde el gobernador dijo si Jesús, si Dios fuera migrante, también lo deportaríamos. A las 12 horas después, una tormenta de los 1000 demonios, ahí no tuvo que ver Dios, sino justamente los 1000 demonios, y causó una tragedia enorme, claro, porque si tú estás en la luz, cuando tú, mira, acércate a un foco que tengas ahora o después, o imagínalo de una bombilla, o cualquier foco de luz, eh, que va y acércalo a tu pecho y ve la ropa, la camiseta o con que estés vestido o vestida, te vas a dar cuenta de las pelucitas, de los detalles, de los hilos de la tela, de que a lo mejor le falta algo, que hay una mancha aquí, que hay hasta ácaros, ¿no es cierto?, por ahí. En fin, muchas cosas según la intensidad de la luz y el foco. Entonces ahí tú ves tus manchas, tus imperfecciones, tus errores, y ante eso no puede haber ego en ti, sino humildad, pues, sino mentirse descaradamente a sí mismo. Si uno está viendo y la luz te lo está mostrando, el foco te lo está iluminando. Entonces, si ese foco estaba iluminando a Texas y con eso, con el gobernador, con el líder de ahí, pone a su... Por eso que hay que orar por los líderes. Justamente San Pablo dice que hay que orar por los presidentes, por los líderes, por todos ellos, nos guste o no. Uno tiene que respetar los derechos humanos del otro, te guste o no el otro. Tienes que respetar los derechos humanos hasta que te duela. Y eso es cuando el otro que gobierna o que lidera no te gusta. Y tienes que construir la paz hasta que te duela, ¿ya? Porque si no es muy cómodo. El Nuevo Testamento dice que la paz se construye, dice bienaventurados los hacedores de paz, la paz se hace, la paz no es un acuerdo, la paz no es una reunión, por eso que es un proceso, es una construcción, es un proceso de paz. Ya, evidentemente decir la paz total es exagerado, pero no quiere decir una total paz. Paz total quiere decir que tiene que llegar también, por ejemplo, hablar con los criminales, con las bandas criminales. ¿Qué le va a hacer uno? Si, por ejemplo, en Medellín, una periodista bogotana, la otra vez la escuchaba y decía que estaba admirada cómo en Medellín, que no pensaba que la cosa era así, había más bandas criminales que barrios en Medellín. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Hay que dialogar, no queda otra. Entonces, Lo métete por debajo de los cuellos, hombre. Bueno, sí. bueno, entonces hay que justamente volver ahí a esa fuente y a ver, esperen que estoy así. Tienen silencio en sus micrófonos, recuerden. Bien, ahí los silencios. Entonces, em, Dios es papito pues, y castiga, pues, tiene que castigar. Pero eso de Texas no es un castigo, o sea, el castigo de Dios no es que el papito empuje a su hijo al carro para que el carro lo atropelle, para que se estrelle de esa manera con la vida, no. A veces el papito deja de que la persona se estrelle solita contra la vida y tenga un aprendizaje, ya que no quiere entender, no quiere obedecer, no quiere hacer caso. Los que somos padres sabemos eso y si Dios es papito, es lo mismo. Entonces lo de Texas no es un castigo, sino que le dejó Texas o esa zona de Texas al sur de Texas a los 1000 demonios, se alejó de la luz, porque la luz nos hace ver lo que somos
y no queda otra, no queda lugar al ego, sino a la humildad. Entonces ahí, evidentemente, sobre todo si hay muerte de niños que eran parte de una iglesia, que están en un campamento, donde siempre se ora, se hace recreación, se cultivan valores, pero las aguas arrastraron de todo. Una tormenta inusitada de repente a las 12 horas que este gobernador estúpido dice eso. Recuerden que el Titanic lo bautizaron, le rompieron la botella de champán gigante y dijeron ni Dios lo va a hundir. Y primer viaje se hundió. Entonces, mejor no jugar con eso. El Challenger, el jefe del proyecto de la NASA, dijo, le preguntaron de qué se trata el proyecto, no son secretos que ni Dios sabe, ¿verdad? O sea, ¿para qué decir esa estupidez? ¿Se cree o no se cree en Dios? Eh, o sea, no tiene un fundamento ni siquiera racional decir algo así. Entonces, bueno, si nos alejamos de la luz, quedamos en la penumbra, en la sombra, ahí en la tormenta, los mil demonios, en los precipicios, los mil demonios, ahí quedamos en la sombra, en la oscuridad. Entonces hay que volver a la casa del papá. Recuerden que el hijo pródigo volvió a la casa del papá y salió a recibirlo con los brazos abiertos. El, pa- el renacimiento de Israel es lo que el texto de Ezequiel nos está también entregando. Los medios son particularmente radicales. Se trata de cambiar simplemente el corazón y el espíritu del pueblo. Nos encontramos lógicamente con una imagen adaptada a la mentalidad de la época. El corazón era la sede de la inteligencia, una inteligencia que permite no solamente saber, sino convivir. Recordemos que la palabra corazón en hebreo es lev y significa mente o mentalidad, la forma de relacionarme con la realidad. No significan los sentimientos ni las emociones, aunque actualmente sabemos que el corazón tiene también miles de neuronas. Evidentemente el cerebro tiene más, el intestino está como en segundo lugar y en tercer lugar está el corazón. Nosotros tenemos que vivir con esas tres realidades, relacionarnos con la realidad desde eh, nuestro cerebro, nuestro neocórtex, y en el mismo cerebro tenemos el cerebro reptil de los instintos, el cerebro mamífero, el hipotálamo, y el neocórtex, la inteligencia racional. Y en el estómago siempre también ha sido de importancia de la Biblia. En la clase pasada veíamos que el hígado tiene que ver bíblicamente con el amor, no el corazón. Te amo con el hígado, incluso había frases así en el original. Te amo con mi hígado, no con mi corazón, sino con mi hígado. Y justamente actualmente la descodificación emocional o la bioneuroemoción, que yo como coach también practico en las terapias, las aplico, el hígado tiene que ver con problemas del amor, de relación de amor, no el corazón. Bien, entonces coincide con el tiempo, la ciencia cada vez más se va uniendo, como dijimos hace un rato, se va uniendo a la fe. Entonces, lo que tenemos acá es que también en el estómago, ¿no es cierto?, está las entrañas, las vísceras. Rahamim en hebreo significa misericordia. La misericordia es inclinar el corazón hacia el mísero. No es perdonar. Perdonar es la clemencia, bíblicamente hablando, tener clemencia con alguien. Pero misericordia es inclinar el corazón hacia el mísero. En el fondo no es perdonar porque también, si no es aceptar la realidad,
de miserable que tiene el otro. Por ejemplo, si cuando estaba Garavito vivo, tú ibas a la cárcel y llevabas un mercado para tal persona y separaba ahí mismo un mercado para dárselo a Garavito, está siendo misericordioso porque está inclinando el corazón al miserable. Cuando el Papa Francisco le preguntaron qué iba a hacer con los eh, sacerdotes pedófilos, abusadores, eh, él dijo, bueno, como Papa, tengo primero tener misericordia con ellos. Claro, fue muy criticado y todo, pero claro, como los periodistas lo que menos saben es de teología, entonces no lo entendieron. Pero lo que estaba diciendo el Papa con ello es que esos sacerdotes pedófilos y abusadores de niños son unos miserables, unos míseros, unos miserables en la iglesia y que él tiene que inclinar el corazón hacia ellos. No tiene que excluirlos de su corazón. Lo puede echar de la iglesia, pero no de su corazón, porque algún día fueron sacerdotes ordenados y avalados, legitimados por la iglesia. En fin, entonces eso es la misericordia. Y el corazón, lev, tiene que ver con la mente porque no había una palabra en hebreo en ese tiempo para decir mente o cerebro o mentalidad. Entonces cambiar el corazón es cambiar la mentalidad. Cuando en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 verso 15 eh, se habla del arrepentimiento, pero no, en griego dice metanoia, y metanoia significa cambiar de mentalidad, cambiar, dejar de ver las cosas como las estabas viendo, sino que amplía tu horizonte, velo o todo lo que ocurre con los valores del Evangelio. Extiende, amplía tu conocimiento, tu mentalidad, tu comprensión y relación con la realidad. Eso es cambiar la mentalidad, la metanoia. Entonces, el cambio de corazón es una forma de ver la realidad de manera distinta y conforme, evidentemente, a la voluntad y a los preceptos de Dios, según se entiende en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo. Entonces, dice, el corazón era la sede de la inteligencia, una inteligencia que permite no solamente saber, conocer, sino convivir. Recordemos también que el verbo conocer y Adá era conocer íntimamente. Por eso María dice, no conozco varón, y Adá es conocer íntimamente, conocer con la vida secreta del otro, ser parte de la vida secreta del otro. Entonces no es saber, sino convivir. Es distinto cuando los novios comienzan a vivir juntos, cuando uno comienza a convivir con su pareja, es distinto. Te das cuenta cuántas veces se ducha, cuando se perfuma, cómo come, cómo hace sonar la comida cuando come, para qué decirlo, el baño, ¿no es cierto? O cómo deja el baño. Eh, muchas cosas distinto convivir. Por eso ahí uno comienza a ver al otro en su enteridad. Para irse a vivir con alguien, uno tiene que primero amar a la otra persona aceptando con lo que me gusta y no me gusta esa persona. Y lo que no me gusta, puedo con eso sí, por eso me voy a vivir con la persona. Ok, sin nada. Tú no eres perfecto ni la persona también es perfecta, pero convivir es distinto. ¿Ya? Implica una inteligencia relacional, no solo racional para entender y comprender los hechos, los sucesos, las relaciones, no solo una inteligencia emocional para saber llevar esos hechos, esas relaciones, sino una inteligencia relacional, es decir, que cree un entorno fraterno, emocional, valedero para poder convivir con la otra persona. Si no, el asunto es inconvivible, ¿verdad? El otro día un joven me contaba, me decía que
no, yo amo a mi novia y todo eso, pero ella me echó en la noche, me sacó toda la calle. Yo dije, pero qué, yo dije, es una violación de los derechos humanos, porque imagínate a tu integridad física en la noche y en Bogotá te puede pasar algo peligroso. No, pero me dice, es que yo también la embarré porque la celaba mucho. Yo le dije, claro, o sea, que también ponte en el lugar de ella. O sea, ella no debía haberte echado de noche, debía haberte cerrado esa puerta de su cuarto y decir, bueno, aloja acá donde quiera, pero al día siguiente cuando yo me levante no te quiero ver aquí. Al día siguiente, al amanecer, no sé, eh, ¿verdad? Pero también si la persona muy celosa no hace posible la convivencia, porque hagas lo que hagas, te va a celar y a veces a lo mejor no tiene ningún fundamento, es injusto y la injusticia mata el amor. Si la injusticia mata el amor, mata la relación. Si muere la relación, ¿para qué siguen viviendo juntos? ¿Verdad? Entonces es algo obvio. El problema es que las personas creen que el amor, si hay amor, hacen, por eso ahí hay un exceso de entre comillas, inteligencia emocional que creen que basado en la emoción, en el amor y el sentimentalismo y todo eso va a prolongar la relación en el tiempo y no es así. El amor, la verdad que no asegura nada, porque puede haber amor, pero la relación se torna insostenible. Entonces, no, lo que ocurre, lo real, es que la relación, la medida que se mantenga bien en el tiempo, va a prolongar el amor en el tiempo. El amor que es algo también que está o no está, que es un vaivén, es un oleaje, es una marejada. Por eso que el amor tiene que mantenerse en una decisión. Lo mismo la relación, con la decisión de que cada vez sea mejor convivir. Entonces, el corazón, dice, en efecto, quiere decir nacer con, es decir, la inteligencia del corazón es nacer con, es cambiar la mentalidad, es volver a nacer. Lo mismo nos recuerda esto cuando Jesús le dice a Nicodemo que tienes que volver a nacer y le dice, yo no puedo volver al vientre de mi madre, es absurdo. No, pero puedes nacer a otra mentalidad, a otra forma de ver el mundo. Nace a otra forma de ver el mundo con esta perspectiva, con esta mentalidad, con esta situación. Nacer con. Entonces, por otra parte, no hemos de creer que el corazón y el espíritu sean dos entidades diferentes. Se trata sobre todo en esta frase de un paralelismo para decir la misma cosa. Israel va a ser rehecho. Es una advertencia, recuerden al tema del exilio, del castigo. Hay que nacer de nuevo, hay que ver las cosas de distinta manera. Por ejemplo, Israel sionista actual, que comete un genocidio en Gaza, eh, está repitiendo lo que hicieron los nazis con ellos. Entonces tiene que cambiar esa mentalidad. Pero también negociar con terroristas. Terroristas lo que quiere no es tregua, o las treguas son para planear nuevos ataques, pero el terrorista no, generalmente no se arrepiente. El terrorista que él quiere eliminarte. Entonces ahí están esas dos extremos que no hacen posible el encuentro. Pueden haber periodos de tregua, pero ahí lamentablemente yo veo que hay que eliminar esos terroristas y sacar al sionismo del poder en Israel. Y ahí
puede haber una esperanza para el Medio Oriente. El problema es que nos toca, nos meten a todos en eso. Bueno, entonces no hemos de creer que el corazón y el espíritu sean dos entidades diferentes. Se trata de que Israel va a ser rehecho, porque el profeta, como Jeremías, ha llegado a la conclusión de que para que Israel pueda vivir en relación con su Dios, tiene que rehacerse. Lo mismo nosotros tenemos que rehacer, tenemos que mirar de otra manera la realidad. Papito, ¿tú me das permiso para esto? No tiene que ver mucho con el bien y las buenas costumbres. No voy a dañar a nadie, pero tengo el permiso. No, no hay permiso. Listo, ok. Entonces, así. No tengo dinero, no tengo la mensualidad para esto. Papito, ¿me das la mensualidad? No. ¿Vas a usar mal eso? No. Entonces, rehácete. Tienes que rehacerte. Por ejemplo, yo a mi hija le digo, dosifica el uso de la tablet. Si no lo haces por ti misma, lo vamos a hacer nosotros, tus padres. Y eso está para que te ayudes a hacer tareas, para un arte digital que a ti te gusta siempre pintar y todo eso, pero no para llevarse en juegos. Ya, también en parte de la vida también es eso y también puede ser, pero dosificar tiempos para eso, tienes que rehacer. Entonces, y si no, se quita la tablet, se destruye la tablet y te rehaces conforme a eso. Entonces la vida es así, tenemos que estar rehaciéndonos. Y para vivir en una relación con Dios, ese es un requisito, rehacerse. Se impone una nueva creación. De lo contrario, volvería a caer en los mismos errores. Claro, si no nos rehacemos, volvemos a caer en los mismos errores que probablemente ocurre así, pero una cosa es caer en un error y una cosa es terminar siendo errático. Es decir, tú ya sabes que vas a terminar haciendo los mismos errores, o sea, es decir, ya no dejas de creer en ti. Y el papito siempre cree en ti, cree más en ti que tú mismo. Uno cree más en sus hijos que ellos en sí mismos. Y uno como papito tiene que hacer que ellos aprendan a creer en sí mismos y que tomen decisiones y que sean correctas. Hay que pedirle a Dios la, la fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo tengo la fuerza de voluntad ahora de no comer dulce o muy poco. Y gaseosa también, reduje todo eso al 90%. En Bogotá, igual, aceptemos que me dio un recreo. Es que con esas aromáticas que venden tan ricas y con ese frío, imagínate. Entonces, este ofrecimiento de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo es el fruto de la experiencia del pecado de Israel y la condición sine qua non para que Israel tenga un porvenir. Condición sine qua non significa, eso se repite mucho en el área intelectual, condición sine qua non significa condición sin la cual no es posible esto. Por lo tanto, si Israel no se rehace, o sea, el rehacerse de Israel es una condición sine qua non. Porque si Israel no se rehace a sí mismo como pueblo, y también en sus entidades y personalidades y personas que forman el pueblo, si Israel no se rehace, no hay un buen porvenir. Va a haber un mal venir.
va a haber un mal venir, un mal vivir. Entonces, en el texto se habla ante todo de un espíritu nuevo y luego el Señor por labio de su profeta anuncia el don de mi espíritu. Ahí está sobre una M cuando uno trabaja como a las 3 de la mañana. Ya, no le pidamos peras al olmo. Bueno, por labios de su profeta anuncia el don de mi espíritu. Es su espíritu, es el espíritu del Señor, no el nuestro. Cada uno de nosotros recordamos que tiene un espíritu humano, conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Lo tiene, pero eso no se sostiene si no es por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Entonces, para que sea posible la relación, para que pueda situarse en el nivel querido por Dios, está hasta el fondo de su generosidad y ofrece compartir con el pueblo su mismo espíritu. Imagínense, eso hace Israel bíblico, sagrado, no el sionismo, sino Israel bíblico. El sionismo, vean ustedes en Google, no tiene un origen en el Israel bíblico, sino incluso en otro pueblo ajeno al Israel bíblico. Esos son los sionistas que están gobernando Israel actualmente. El judaísmo sí, el sionismo no. Bueno, entonces, de este modo, la intimidad de Dios con su pueblo se muestra prometida hasta un grado inesperado, que entrega del papito. Le va a entregar su espíritu. Va a rehacer al pueblo, incluso rehacerlo desde sus huesos, a los ejércitos destruidos por los enemigos de Israel. Esa es la fe del Israel bíblico, la fe que se sostiene en la religión judía en Israel. Al sionismo no le interesa la religión, le interesa el poder, pero ahí es algo, ¿no es cierto?, que hay que analizar tal vez desde el punto de vista histórico también. Entonces acá estamos viendo que el Espíritu del Señor se compromete a extenderse, a estar, a entrar en su pueblo. Hay una intimidad, hay una penetración del Espíritu. Entonces, ahí hay un conocimiento real, porque el conocimiento, yadá en hebreo, es conocer íntimamente. Entonces el pueblo conoce así a su Dios y Dios conoce a su pueblo y entran en una alianza, en una relación íntima, la medida que el Espíritu va rehaciendo al pueblo. Nosotros sabemos que la voluntad es el Espíritu, es parte del Espíritu la voluntad. Entonces tiene que haber esa manera. Bien. De forma paralela conviene señalar que la promesa del profeta relativa al renacimiento de Israel con el don de un corazón y de un espíritu nuevo va rodeada de un revestimiento cultual muy importante que toma la forma de una especie de purificación litúrgica. En efecto, se hace mención de una purificación de agua pura. Se muestra aquí muy clara la personalidad del sacerdote Ezequiel convertido en profeta. Justamente nosotros los teólogos descubrimos que la estructura del relato de la creación, por ejemplo, es de un sacerdote. Y a un sacerdote le conviene y quiere que el pueblo dedique el Shabbat, en el caso del judaísmo, y eh, no lo relativice. Y eso es un interés de un sacerdote o de un rabino judío. Entonces,
Justamente por eso en el relato de la creación, al reelaborar el Enuma Elish, que es la cosmogonía sobre la creación babilónica, estando en el exilio, Ezequiel lo que hace es, siendo sacerdote, colocar que Dios descansa el último día, el Shabbat, para que el pueblo diga quiénes somos nosotros para no hacerlo, aunque estemos en el exilio. Entonces, es Ezequiel, que también es sacerdote y después es convertido en profeta. Proyecta Ezequiel las esperanzas del pueblo en su categoría de sacerdote. Israel ha pecado, está impuro, por tanto tiene que ser purificado mediante una aspersión de agua pura. Ahí está el origen también, cuando el sacerdote católico, por ejemplo, los pastores no sé si lo hacen, protestantes me imagino que sí, eh, con una rama, generalmente es una rama de olivo, con la que hace la aspersión al pueblo con una agua bendita, le diríamos desde el catolicismo. Pero en cuanto profeta y portavoz del Señor, Ezequiel se da perfectamente cuenta de que el culto es ampliamente insuficiente. Claro, de hecho el culto, todo culto, como decimos desde Fratesi, ¿no es cierto? Y en mi teología es una expresión de la relación íntima con Dios, pero no es un rito mágico, pues, si no caeríamos en la magia y en el rito, terminaríamos en algo primitivo. Es una expresión válida, donde todos ponemos atención y creencia a eso, y por eso eso es tan importante. Y ahora, como dice la física cuántica, si estamos atentos observando eso, entonces así ocurre. Por eso a veces también funciona la brujería en algunos y para algunos. El chamán también tiene ese conocimiento, se ha dado cuenta de eso que ocurre en la naturaleza, en la física o en las cosas que están. Y es un conocimiento ancestral muy bueno saber eso. Bueno, se necesita algo muy distinto del culto, una intervención directa y particular del Señor, el don del Espíritu, de su Espíritu, la renovación total de Israel. Se comprende entonces hasta qué punto este texto de Ezequiel pudo estar presente en el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Ya? Eso de rehacerse, de nacer de nuevo, nacer con. No es nacer solo, no es rehacerse solo, es con el otro, es con el otro. Bien, em, acá pasamos a otro tema de los huesos del espíritu, pero yo eh, con esta última diapositiva que estuvimos hablando del judaísmo, del sionismo, del chamanismo y del cristianismo, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo estuve en Bogotá y me gustaría que quedara grabado en esta clase lo que yo entregué ahí al mundo religioso y político. Estaban todas las creencias, ahí todas las religiones, las 5 religiones, estaban representantes de todas las iglesias históricas cristianas, eh, también de varias denominaciones cristianas, interculturales, indigenistas, ecologistas, afrodescendientes, estaba incluso sionista del sionismo, enemigo del rabino que me invitó, el director de la DAR. DAR significa Dirección de Asuntos Religiosos de la Presidencia, dependiente del Ministerio del Interior. Y esa vez en el mundo político estuvo presente la bella y actual ministra de Cultura, que no me acuerdo bien el nombre, y también estuvo sentado, le tocó a él, pues yo ya estaba sentado, le tocó sentarse ahí al lado al ministro
o sea, el jefe ministerial Alfredo Sabe, él es pastor. Y fue muy bueno también porque pidió perdón a nombre del gobierno de muchas cosas. Y todas esas cosas que no salen en la televisión, eso no lo transmiten. Dan toda una imagen de revolución, soberbia y todo. Pero en realidad, conociendo a las personas de cerca es distinto. Pero el discurso, a veces el discurso cambia. Bueno, y me tocó estar en ese ambiente, ahí, un ambiente religioso y político que es difícil. De hecho, sentí que me hicieron una zancadilla, una evangélica con alto cargo ahí y en los gobiernos anteriores, pero que finalmente la separaron, la echaron. Así que no se metan con los hijos del papito, mejor, ¿no es cierto? Bueno, quisiera compartirles esta y leerlo para que quede acá grabado, que es lo que yo entregué. En los minutos que quedan, no sé si voy a alcanzar, pero ahí pongan ustedes también la atención de vida. Y muchas gracias a todos ustedes que me apoyaron económicamente, me financiaron ese viaje y también me apoyaron mucho y constantemente con la oración que la sentí. Bueno, dice así, intercreencialidad como pluralidad en relación. Gabriel Zifferman, Día Nacional de la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia. Esto se desarrolló en el Centro Nacional de las Artes, en Bogotá, el 4 de julio del 2025. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso, intereclesial e intercultural y en diálogo con los no creyentes. En consecuencia, hay que acuñar otros conceptos que integren esta realidad, tanto en la ley de libertad religiosa de culto y conciencia, como en el lenguaje de encuentros entre distintas creencias. Permítanme exponerlo en tres breves puntos. Uno, un nuevo concepto para la política pública y la fraternidad, la intercreencialidad. Todo es creencia. Pues, ¿qué es realmente lo que decimos que es? No nacemos con creencias, sino que crecemos con creencias. Cuando el mundo político no gobierna con las creencias de su pueblo, es más difícil gobernar porque las creencias nos gobiernan. Necesitamos una epistemología que no excluya a nadie y que fundamente la política pública de libertad religiosa. Ante esta realidad proponemos el concepto de intercreencialidad, que por un lado considera a las personas que creen, a saber, la opción creyente en una religión, eclesial institucional, o de fe sin iglesia, creencias de pueblo originario, ecologistas y espirituales, y por otro lado, las personas que creen que no creen, a saber, la opción no creyente, atea, agnóstica y de libre pensamiento. En consecuencia, el concepto de intercreencialidad es fundamentalmente incluyente de todas esas opciones de creencias. Ahora bien, la intercreencialidad es un encuentro de pluralidad de creencias en relación. Y no hay conocimiento real de pluralidad en relación sin la experiencia concreta de fraternidad. Cada una de nuestras creencias es válida en la medida que nos haga ser mejores personas para los otros. Somos todos seres humanos en búsqueda. Ninguno de nosotros tiene el monopolio de la verdad. Esa búsqueda nos hermana y podemos ir juntos en relación, aunque no sea de la mano. La pluralidad de creencias en relación no es para fusionar ni confundir creencias, sino para vivir una experiencia. Las ideas se discuten, pero las experiencias se comparten. Necesitamos la experiencia de fraternidad humana desde nuestros entornos propios y realizando juntos proyectos sociales efectivos. A ningún gobierno le cabe duda que muchas veces suplimos necesidades sociales propias del Estado. Podemos cooperar a que el Estado realmente esté, empoderando a las comunidades de fe para elaborar
e implementar proyectos en favor de los más necesitados con financiamiento compartido. 2. Responder con humanidad al cambio construyendo intercredencialmente la paz. Ciertamente el amor está en todas las religiones y en todas las culturas, pero el amor no tiene religión ni cultura. La religión verdadera, la iglesia verdadera, la creencia verdadera y el lugar verdadero es el que nos hace ser mejores seres humanos. Si buscamos la diversidad sin relación, nos polarizamos. Y si buscamos la relación sin diversidad, nos uniformamos. Hoy más que nunca, el mundo necesita una espiritualidad colectiva que nos haga despertar como humanidad. Por eso, más que liderarnos, la unidad nos debe liderar la relación. La experiencia de intercredencialidad nos hará ir construyendo entre todos una inteligencia relacional como aporte al mundo. Una inteligencia relacional que considere la conciencia de que todo lo que existe existe en relación, que tenga la voluntad de no dejar la relación sino mantenerla a pesar de que no encontremos muchas cosas que unen, que haya libertad en la fe y fe en la libertad. La pregunta no es en qué creemos, sino qué estamos haciendo con aquello que decimos creer y valorar. La crisis climática, las guerras, las polarizaciones políticas y el auge del odio no distinguen entre creyentes y no creyentes. No elegimos la época en que vivimos. La única elección que tenemos es cómo responder. Tenemos que fomentar la paz hasta que nos duela. Tenemos que respetar los derechos humanos del otro hasta que nos duela. Dios también quiere redimir a quienes nos han causado daño. Para que tenga sentido el diálogo interreligioso, intercultural y ateo, debe ser siempre un encuentro concreto, visible, de pluralidad en relación, centrado principalmente en el compartir. Porque aunque muchas veces la vida no tenga un sentido, podemos descubrir que compartir ese sinsentido de la vida es el sentido. Nadie tiene aquí el monopolio del sentido de la vida, pero entre todos tenemos el monopolio humano de su búsqueda. Y número 3, trabajemos juntos desde una opción intercredencial en relación con el Estado y siendo cuidadores de la casa común. La inversión construye la economía. También la salud espiritual merece inversión, sobre todo cuando es intercredencial, aún sin la posibilidad de retorno económico. Porque ante el decaimiento de la nación, dicha intercredencialidad será la fortaleza ante la crisis de los cambios y los cambios en crisis. Será la conciencia de cuidar la casa común, pues todos somos tierra que camina. La única acreditación válida que sirve tanto a creyentes como agnósticos o ateos es la dedicación a hacer justa y digna la vida humana y cuidar nuestro planeta, para que nos graduemos en humanidad. Ya no hay que tratar de ni luchar por, sino construir con. Nosotros, con el gobierno, podemos hacer grandes cosas por Colombia. Ese es el método de la intercredencialidad. Caminemos hacia una opción intercredencial. Si no somos cercanos a las necesidades existenciales de los otros, no seremos creíbles y seremos responsables de procesos anárquicos porque ya la gente no creerá en nada. Por ello debe asegurarse por ley encuentros concretos de intercredencialidad en los colegios, municipios, departamentos, al menos una vez al año, sobre la paz, la reconciliación y la paz con la naturaleza, pues con dichos encuentros se va formando una sociedad más acogedora, libre y responsable, menos materialista y por ende menos indiferente e indolente con los más abandonados. Una política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia no puede ignorar esta realidad porque después no podrá ignorar las consecuencias de haberla ignorado. Me cae un minuto, pero leo hasta donde alcance y terminamos la clase. ¿Cómo lograrlo? Con encuentros intercredenciales que visibilicen sólidamente una pluralidad en relación y que al mismo tiempo hagan pedagogía de que otra relación es posible entre nosotros, al interior de las mismas instituciones, organizaciones basadas en la fe, grupos de libres pensadores, ateos y agnósticos. Nuestras mesas deberían crear de manera eficiente y rápida actos concretos de intercredencialidad. Mañana es mucho tiempo. Yo tengo varias propuestas para ello.
El tema que vamos a profundizar ahora es los huesos secos y el espíritu en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Bueno, el texto es de Ezequiel 37, 1 al 14. Dice, la mano del Señor se posó en mí, pero llevó por el espíritu del Señor. O sea, no, perdón, repito, la mano del Señor se posó en mí, me llevó por el espíritu del Señor y me dejó en medio del valle, un valle lleno de huesos. Me lo hizo recorrer por entre medio de ellos en todos los sentidos. Pues bien, los huesos eran muy numerosos en el suelo del valle y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo, profetiza sobre esos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así habla el Señor Dios a esos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar en vosotros el espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros nervios, haré brotar sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os daré un espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé tal como me lo había ordenado, y se produjo un ruido en el momento en que profetizaba. Hubo un estremecimiento y los huesos se acercaron unos a otros. Miré, estaban recubiertos de nervios, de carne, había salido y la carne había salido y la piel se había extendido por encima, pero no había espíritu en ellos. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu, así habla el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y que vivan. Profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu vino a ellos, recobraron vida y sirvieron sobre sus pies un ejército grande, inmenso. Yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo os instalaré en vuestro suelo y sabréis que yo, el Señor, he hablado y que actúo, oráculo del Señor. Bien, esa es entonces la narración tan extraordinaria, ¿verdad? De película, de ciencia ficción, de, de escenas que nos recordará algunas películas que hemos visto quizás recientemente. Pero este es un texto bíblico y es el texto de Ezequiel y tiene que ver con el espíritu. Podían tener todo lo que tiene un ser vivo, pero no tenían espíritu. Cuando tenían el espíritu se irguieron como hijos de hombre, como seres humanos. Entonces, el espíritu, recordemos que son cuatro cosas. Es la conciencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de amar y ser amado. Eso está en ti, pero tú no sabes dónde está, en qué parte del cuerpo está eso en ti. Entonces, por eso es espíritu, pero está. Por eso que cuando nos dicen, estás orando, hablando con tu amigo imaginario, no, porque estoy poniendo en acción, estoy ejecutando, estoy ejerciendo mi espiritualidad. Mi espíritu humano ora, se comunica, se relaciona con quien le ha dado ese espíritu. Porque el espíritu no es fruto de la evolución, sino estaría en otros lados. Entonces, de algo, de la evolución no puede venir alguien, nosotros, una conciencia, una identidad. De alguien proviene alguien o algo, pero no al revés. Entonces, tenemos el espíritu y ese espíritu se relaciona con Dios. Esto tenemos que practicarlo cada día. En esa medida, como tú expreses eso, es tu religión o tu creencia, pero eso no es lo importante. Lo importante es tu atención por la conciencia, por la libertad
tú eliges, por la voluntad tú quieres elegir y por la capacidad de amar y ser amado tú te entregas y recibes la entrega. No es fácil recibir amor. Una persona que está postrada en cama, enferma con una enfermedad terminal, los mismos hijos querrán cambiarle los pañales. A mí me tocó con mis padres y es algo fuerte, físicamente, emocionalmente, a todo nivel, espiritualmente, a todo nivel. Entonces, a lo mejor tú querrás que te atiendan enfermeras o cuidadores, pero tú tienes que darle la oportunidad a tus hijos, tus hijas, que te cuiden, que te cambien los pañales. Entonces ahí es difícil recibir, ahí no es fácil recibir. A veces es más fácil dar que recibir, porque muchas personas incluso han crecido pensando que no merecen ser felices, que no merecen que los atiendan, que no merecen que estén bien. Y tienden incluso a romperle el corazón a quienes los eligen. Y eso es injusto para la persona que te ama. Y la injusticia mata el amor. ¿Hay algo que mata el amor? Sí, la injusticia. No los errores, no la infidelidad. La infidelidad puede ser un error, puede ser una caída, puede ser una debilidad, puede estar dentro de un contexto en la pareja. Pero si, por ejemplo, la persona tiene, una mujer fue infiel a su esposo y su esposo se mata trabajando, se ha entregado. Claro, a lo mejor no la atiende como ella querría, pero no tendría todo lo que tiene si el esposo no fuera tan entregado a su trabajo. Entonces, y me encima con el amante habla mal del esposo, pone mal al esposo. Eso es una injusticia, ¿no? Del porte de una nave espacial. Y eso, evidentemente, mata el amor cuando se sabe. Entonces, el espíritu hay que desarrollarlo todos los días. Todos los días tenemos que desarrollar nuestra conciencia, estar atento a lo que vivimos, a la realidad. Tenemos que desarrollar nuestra voluntad, querer hacer el bien, querer hacer la voluntad de Dios, querer conocer más a Dios mediante la lectura del Evangelio, de la Biblia, profundizando en estos cursos de teología. Eso es conocer a Dios. A Dios le da lo mismo que tú creas en Él, si Él no, no por eso va a existir. Él es independiente de eso. Creer en Dios no es crear a Dios. Dios es soberano, es independiente a tu creencia. Entonces, y si no, sin Él no existiría el Espíritu. Si estamos hablando, estamos profundizando, estamos poniendo en ejercicio ahora mismo el espíritu humano de cada uno de nosotros, es porque eso no es fruto de la evolución de casi 14 millones de años de evolución. No, 14 mil millones de años, no, sino que eh, es de alguien que nos dio eso. Y hay vida aquí, como la conciencia de mi hija que me ha dicho pensar que esa hormiguita que nosotros matamos no existe en Marte. No hay vida en otro lado. Hay probabilidad de vida en otro lado, pero no hay vida en otro lado. Vean la que yo les he dicho, Ad Astra, con Brad Pitt. Vean esa película que al final siempre es un anhelo del padre. O vean la película Contacto. Es el romance entre una astrónoma y un teólogo. Hasta Bill Clinton sale en la película. Muy buena y basada en un libro de Carl Sagan, que es el que eh, compuso, ¿no es cierto?, toda esta serie al Cosmos, que después la continúa otro científico. Entonces,
Hay que desarrollar el espíritu humano. La libertad no es hacer lo que yo quiera hacer, es querer hacer lo que tengo que hacer, es decir, libertad con responsabilidad. Y la capacidad de amar, como ya lo dijimos, es entrega, es dar y es recibir, y es aprender a recibir. Bueno, entonces tenemos que cada uno tener una espiritualidad independiente de la religión. La religión es libre, es una expresión. No porque tú seas islámico y digas Alá y solo Alá, es así, no. No porque tú seas cristiano y armes las cruzadas para conquistar los lugares santos. No, Jesús no haría eso. De hecho, lo encontraría terrible. Y, y en fin, así con cada religión, con cada creencia. Tenemos que respetar lo que el otro cree, porque el otro ve una parte que uno no logra ver. Por ejemplo, nosotros los cristianos creemos en Dios como triunidad, y eso es maravilloso. Y eso, ese dogma es de hace 1700 años, y hace el año 60 nomás, y actualmente ya se ve en el microscopio atómico, se ve que el punto más íntimo de la materia son tres quarks, ni cuatro ni cinco, o sea, tres se reúnen de a tres. La materia está constituida trinitariamente. Entonces, y hay fuerza que hay en todo el universo, o paralelo, o multiverso, lo que sea, siempre van a haber solo tres fuerzas: la electromagnética, la gravitacional y la nuclear fuerte y débil. Y en la misma triunidad no hay tres relaciones, sino hay cuatro relaciones. O sea, y hay una diferencia entre ambas cosas de 1700 años. Por eso que yo creo que el concepto que yo creé de intercredencialidad es un paso a la evolución, pero yo creo que es el último eh, tramo, digamos, va a ser que vaya de la mano la ciencia y la fe. La ciencia, de verdad. Entonces, pienso que para allá caminamos, pero debe faltar mucho tiempo para eso. Entonces, desarrollemos todos los días nuestro espíritu humano. Eso nos hace espiritual, porque estamos desarrollando el espíritu humano. Y tú vas a llegar a la conclusión de que eres totalmente insatisfecho. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, sea lo que sea, no eres satisfecho. Y finalmente vas a tomar conciencia de que eres un saco roto, un pozo de eterna profundidad. Y ese pozo de eterna profundidad no lo llena ni la novia, ni los papás, ni la profesión, ni el dinero, ni la fama, ni nada, ni el poder. Si el pozo es eterno, solo lo puede, por lógica, llenar alguien que sea eterno. Y es al que llamamos Dios. Entonces ahí vas a empezar a buscar a Dios conscientemente, voluntariamente, libremente, amorosamente, es decir, con tu espíritu humano. Y ahí vas a tocar lo real de Dios en ti de verdad. Y de verdad vas a entrar en una relación con Dios. Todo lo otro es válido, son expresiones nomás. Las iglesias, las creencias, las religiones, los movimientos, son expresiones humanas. Pero lo que tú tienes que tener es desarrollar tu espíritu humano, esa espiritualidad. Vas a llegar a la conciencia de tu eterna insatisfacción y vas a concluir que el único que puede llenar ese pozo eterno o esa insatisfacción es alguien que sea eterno. Y eterno no hay dos, hay uno, porque uno, si es eterno, lo llena todo para todos lados. Todo es lógico. Y ahí es donde tú tienes que saber elegir. Y nosotros los cristianos tenemos la suerte de creer en un Dios que se ha hecho como uno de nosotros.
Entonces, en eso es lo que estamos profundizando. Y tiene que ver cada vez más la teología cristiana y trinitaria con lo que va descubriendo la ciencia en lo íntimo de la ciencia. Imagínate que ahora dice que, eh, bueno, ese experimento de las dos celdas, que todos ya lo saben, está en TikTok y en todos lados, de la física cuántica, que la materia cambia si hay un observador. Si hay un observador, el electrón no se comporta como onda, sino como partícula. Elige una posibilidad. Entre ese mar de probabilidades, elige una posibilidad y esa posibilidad se la da el observador. Hoy día leía yo en el Génesis cómo desde el origen se habla, a pesar que el Génesis fue escrito, ya sabemos, en Babilonia, no es el libro que fue escrito primero en la Biblia, etcétera. Sin dejar de tomar en cuenta eso, el Génesis nos habla de los vigilantes o los observadores, que hacen que la realidad se cree, se crea en lo que está, pues, no de la nada. Si todo lo que ha estado siempre ha estado. Yo siempre he sostenido eso. Ahora la ciencia con el telescopio James Webb está llegando a lo mismo. Por eso en mi novela me estoy apurando en decir muchas cosas y también a nivel científico. Entonces, eh, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Habían vigilantes, habían observadores en el principio y que después son los ángeles caídos, o sea, los observadores y la realidad quedó encerrada aquí de alguna manera. Eso hay que darle más vuelta. Yo son intuiciones las que digo, ustedes mismos pueden darle vuelta a eso. Pero eso es interesante. Entonces, cada vez que la ciencia abre una puerta, Dios está esperando detrás de ella. Y Carl Sagan, el de la serie Al Cosmos, decía, bueno, cuando la ciencia llegue a la cumbre del Everest, por fin, a la montaña más alta, se va a encontrar con un grupo de teólogos que les va a invitar un café. Así que, a pesar que él era agnóstico, casi ateo, en realidad tenía esa honestidad para reconocer eso también. Independiente de que Dios exista, no. Él se refería al camino, al trabajo que hace la ciencia, por su lado, empírica, positiva, y la teología, que también es ciencia, algo muy serio, y también evoluciona, y también se va haciendo. Ustedes no queden enredados en movimientos raros, en religión, en cosas así, porque eso se van a quedar en lo mismo y no van a evolucionar. Ustedes van a tener hijos o nietos y tienen que heredar eso antes de morirse. Hay cosas que nunca se olvidan, que uno como hijo nunca olvida de lo que su papá le dijo o su mamá le dijo. Mi papá me dijo, yo creo que esto siempre ha existido, yo creo que tenía toda la razón y ahora la ciencia le da la razón. Mi mamá me decía, lo más importante y lo que hay que invertir no es la plata, es la relación, porque esas personas son las que al final te salvan. Y hay que cuidar las relaciones porque uno nunca sabe de quién va a terminar necesitando. Entonces, gente que pasa de largo por los mendigos y si hay justamente en ese momento, un minuto después, un gran terremoto, el que va a ver sobrevivir más en esa calle y va a conocer esas calles destruidas, es ese mendigo. Y ese te puede socorrer y guiar y orientar y ayudar. Uno nunca sabe de quién va a terminar necesitando. Cuidado, hay que cuidar las relaciones. Bueno, ya habíamos dicho algo del contexto de ese texto de Isaías. Vamos a recordar algunas cositas, ¿no es cierto? Que decía, eh, tiene que ver en el fondo, con una simbología también de que el pueblo
está cercenado, está destruido, está dividido, y que el Espíritu de Dios los puede volver a unir como pueblo. Entonces, unos huesos resecos que van a revivir y unas tumbas que se abran para dar paso a unos muertos que resucitan. Lo que impresiona en este texto es la presencia masiva de la palabra Ruach, que es la espíritu. Recordemos, en este curso hemos visto que Ruach es un sustantivo femenino, entonces en hebreo no es el espíritu, es la espíritu. Eh, Esta palabra hebrea es muy rica, puede significar simplemente el viento. En nuestro texto, en la primera imagen de los huesos secos, ocupa un lugar importante. Bien. Entonces, como viento, forma parte ante todo el anuncio global que el Señor hace a su profeta y que éste tiene que transmitir a los huesos, pondrá en ellos un aliento para que vivan. A continuación se detallará esta operación mencionando los nervios, la carne, la piel, el aliento, ¿verdad? Una vez se murió un pajarito y mi esposa tomó el otro pájaro y se le murió en la mano. Y yo le dije, dale tu aliento, dale, así dale. Y no vivió, pero había que alentarlo a tiempo. Con otros sí, lo hemos hecho vivir cuando uno ve que se comportan raro o se erizan las plumas. Cuando un pájaro se le erizan las plumas, se nota débil y se arrincona, ese pájaro con gran probabilidad va a morir. Entonces ahí, por último, uno lo lleva, le da el aliento y no muere solo, muere con nosotros. Hay unos que se recuperan y otros no. El aliento es muy importante, el aliento. La misma resucitación, ¿verdad? Cuando alguien se ahoga, tiene que dar la respiración boca a boca, el aliento. Y tiene que saber hacerlo, ¿no? Llegar y, y dar el aliento. En consecuencia, entonces, pero para llegar a la constatación del versículo 8 de que mientras no haya aliento, no hay vida. Eh, a ver, espérense que hay persona. No, no hay vida. En consecuencia, la continuación del oráculo se dedicará a ordenar que venga este aliento y que entren los huesos para que éstos vivan. Al final del versículo 10, esto es ya cosa hecha. En todas estas menciones del aliento, soplo, espíritu, nos las tenemos que ver con el soplo espíritu de vida que le dio al hombre y por el que se cree que éste vive. Espontáneamente vienen a nuestro recuerdo otros textos célebres. Sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. O hay seres vivos, hay evolución, pero el espíritu, el soplar el aliento, es darle el espíritu al ser humano, es decir, la conciencia, la voluntad, la libertad, capacidad de amar y ser amado, que existe en ti con toda seguridad, pero no puede decir dónde está eso en ti. Por eso decimos espíritu. Por eso la Biblia no cree en el alma inmortal, sino que menciona el cuerpo espiritual en 1 Corintios 15:44. No tengo que orar por los muertos o por las almas del purgatorio, sino por los cuerpos espirituales en estado de tránsito, de purgación o purgatorio o purificación. Y, y no el alma de la persona que es inmortal, no, eso es falso, eso es platónico y nosotros no creemos en Platón. Eso lo puso San Agustín en el cristianismo.
Por eso a mí me da un poco de resquemor el actual Papa, que es Agustino, que siempre va a tender a usar el lente de San Agustín. En cambio el Papa Francisco, el de la relación y ser hermano de todos y la fraternidad como San Francisco de Asís. Acá es más Agustín y yo creo que un poco un retroceso. De hecho, ¿quién sabe, digamos, del Papa actual? Yo creo que poco, yo no sé nada así. Del Papa Francisco sabíamos cada semana o algo, o había algo interesante, una propuesta así. Bueno, hay que esperar los primeros 100 días que ya se van a cumplir, como en un gobierno. Pero se extraña al Papa Francisco, yo lo extraño muchísimo. Para mí ha sido el mejor Papa de la historia. Bien, eh, la cima del mensaje del profeta, Ezequiel, se encuentra en el versículo 14, al final de la segunda imagen, la de los sepulcros. En efecto, todo este inmenso ejército que ha recobrado vida volverá a su suelo, a su país, y ellos recibirán mi espíritu, dice el Señor. La comunión perfecta con su Dios será posible en adelante. Ellos tendrán un mismo espíritu. Eso es también un mismo espíritu, estemos atentos a lo mismo, querramos hacer lo mismo, elijamos hacer lo mismo, amemos de la misma manera, como Jesús, como nos dicen los evangelios. Yo quiero ser un vaso nuevo, ¿verdad? Como al modo de los evangelios, al modo de Jesús. Hay que revestirse, como decía San Pablo, de Jesús. En este texto tan rico hay además otra presencia del Espíritu. Al comienzo del relato, en el versículo 1, el profeta es conducido por el Espíritu del Señor. La expresión es paralela a la precedente. La mano del Señor se posó en mí. Estas dos expresiones sirven para manifestar la presencia de Dios que actúa y habla por medio de su profeta. Conviene advertir que el Espíritu aparece raras veces vinculado con el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Es en Ezequiel y más tarde en Joel donde están ligados el profeta y el Espíritu. Entonces, tardíamente ya, al final del Antiguo Testamento, el Espíritu está relacionado con los profetas, con Ezequiel y finalmente en el Antiguo Testamento con Joel. Una última acepción del término indica el espíritu como sede del conocimiento y de la voluntad del hombre, en paralelismo con el corazón. No encontramos esta acepción en Ezequiel 37, pero formaba el núcleo central de Ezequiel 36. Los dos textos, 36 y 37, sin embargo, se unen en la promesa de mi espíritu, lo que el Señor le manda a decir como oráculo por boca del profeta, mi espíritu, les daré mi espíritu, mostrando así hasta qué punto el mensaje del profeta señala lo esencial en ambos textos. Dios da su espíritu. Solo con ese espíritu puede tener sentido esta vida de eterna insatisfacción. Porque el espíritu, al desarrollarlo, llega a esa conclusión. Entonces Dios tiene que dar su espíritu para llenar ese hueco eterno. Solo lo puede hacer Dios, no nosotros. Bien, ese es ahí el término de la clase octava. Y vamos ahora a ver la clase novena. Nos queda poco tiempo,
pero después ya saben que continuamos la próxima clase. Pero vamos a ver el texto de esta clase 9, el Espíritu y la Sabiduría, que es la última clase del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Después de esto seguiremos con el Nuevo Testamento y el primer tema será el Espíritu Santo contra Satanás, contra el espíritu del mal. Bien, entonces aquí es el Espíritu y la sabiduría. A ver acá, ahí. Este es el texto de Sabiduría, capítulo 7, ya terminando el capítulo 7, del versículo 22, y nos pasamos al capítulo 8 hasta el primer versículo del capítulo 8. Bueno, el texto dice así: hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, sin mancha, claro, impasible, amigo del bien, pronto, irresistible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, todopoderoso, que lo vigila, nuevamente está lo del observante, el observador, que lo vigila todo, que penetra a través de todos los espíritus. Miren, ahí está la clave para la ciencia, la física cuántica en este texto, porque uno dice, ¿cómo uno pone el observador y el electrón se comporta como partícula, lo saca y se comporta como onda? Y esto significa que son espíritus vigilantes. El espíritu mismo de Dios que lo vigila todo y que por ello penetra a través de todos los espíritus. Ese penetra está simbolizado en el aceite, ¿verdad? Que el aceite penetra la piel, tú le echas aceite a la camisa, te traspasa la camisa, te penetra la piel. Por eso que el aceite o el ungir simboliza el espíritu, ¿ya? Entonces, justamente por esto. Los inteligentes, los puros, son los más sutiles. Entonces, imagínense lo que hay en la sabiduría. Todo eso. Yo creo que nadie es bueno, pero hay algunos que han alcanzado a ser un poco más sabios. El Evangelio dice que nadie es bueno, solo Dios es bueno. Nunca te creas bueno, porque uno siempre pudo haber hecho el bien 100 veces mejor. Así que no hay que andarse creyendo el buenismo, como decía el Papa Francisco, el hacer puro bien sin profundidad, sin espíritu. Ese es el buenismo, el bien sin espíritu. Pero el bien con espíritu es la sabiduría y tiene todas esas características. La próxima clase vamos a ver algo que encontré por ahí muy bueno, que siempre se menciona a Salomón como el personaje bíblico más sabio. Y ese episodio, ¿no es cierto?, cuando tuvo que decidir qué hacer con el hijo de las dos que se declaraban ante Salomón como madre de ese bebé. Y él dijo, bueno, cortemos por la mitad el bebé, una mitad se lo lleva uno y una mitad se lo lleva. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la reacción? ¿Por qué lo hizo? Ese video lo muestra muy bien. Entonces la sabiduría, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Vamos a profundizar esto final del Antiguo Testamento muy bien la próxima clase, porque es un tema muy, muy bueno, el espíritu y la sabiduría, para que alcancemos algo de sabiduría antes de morir, que esa sabiduría sea algo de nuestro legado, de nuestra herencia. Bien, hasta aquí la clase. Muchas gracias por haber estado. Yo voy a editar y
y ya en la próxima clase hacemos esta última del Antiguo Testamento